Yo quiero hablar de un tema porque ya el presidente trajo a la palestra la reforma político-electoral, que sería yo no sé cuál número de reforma político-electoral, porque caray, cada presidente, cada partido que tiene el poder en México hace la nueva reforma político-electoral para que seamos un país más democrático. El problema es que la medición de las democracias que diferentes organizaciones realizan comparando un país con otro, pues México no siempre sale en los mejores lugares. Y eso que llevamos desde 1821 trabajando en ello. Y si no quieren, bueno, después de la revolución de 1910, estamos trabajando en mejorar nuestra democracia. Hay una fundación formada en Madrid en 2015, que es la Fundación para el Avance de la Libertad, que mide y clasifica la libertad electoral de 198 países a través de su Índice Mundial de la Libertad Electoral. Aquí están hablando nomás del asunto electoral, no de la democracia, no, la cosa electoral. Y ellos se preguntan, y creo que esta pregunta nos la tenemos que hacer todos: ¿cuánta libertad tenemos realmente los ciudadanos en nuestra calidad de electores? ¿La participación política constituye realmente una vía para hacernos escuchar e impulsar políticas? Votar y presentarse a unas elecciones, ¿son acciones efectivas a disposición de todos o un mero laberinto descorazonador, diseñado para proyectar una simple apariencia de libertad e impedir todo cambio? Son preguntas. Bueno, hace unos meses dieron a conocer su Índice Mundial de la Libertad Electoral 2020. Y la verdad es muy interesante porque además del índice, que incluye a 198 países, hay 4 subíndices. Los subíndices son los siguientes: el de desarrollo político, que mide las precondiciones de un país para la libertad electoral; el subíndice de libertad de sufragio activo, que mide el grado de libertad que disfrutamos los ciudadanos de un país al participar como votantes en el proceso electoral. Después está el subíndice de la libertad de sufragio pasivo, que mide el grado de libertad que disfrutamos los ciudadanos para ser candidatos, formar partidos políticos y ser activos en ellos, y votar y ser votados y elegir y electos por la sociedad. Y después está el índice o subíndice del empoderamiento del elector, que mide el grado del poder político efectivo de los ciudadanos de un país en tanto que electores, o en otras palabras, su fuerza para modificar las políticas públicas. Creo que soy claro hasta ahorita, ¿no? Bien, pues en este índice general, dentro de lo que son 198 países, en el índice general, México ocupa el lugar número 52 dentro de 26 países con la categoría de libertad electoral alta. Está debajo de 7 países que quedaron en la categoría de altísima, que son Finlandia, Islandia, Irlanda, Suiza, Australia, Dinamarca y la República Checa. ¿Qué hay de nuevo? Lo que es nuevo es que la República Checa hasta 1989 era un país títere de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas sin ninguna democracia, y en cosa de 22 años o menos tienen una de las democracias más avanzadas del mundo. Nosotros seguimos trabajando en ello. En el índice de desarrollo político, México queda en el lugar 82, arribita de Haití, por dar un ejemplo. En el índice de libertad de sufragio activo, México está en el lugar 36, 2 lugares abajo de Suecia. En el índice de libertad de sufragio pasivo, ocupamos el lugar 123, 9 posiciones debajo de Estados Unidos, que Estados Unidos no es la democracia que fue. Estados Unidos es una democracia cada vez más disfuncional. Y finalmente, en lo que es el índice de empoderamiento del elector, México está en el lugar número 22, arriba de Dinamarca y el Reino Unido, aunque ustedes no lo crean, porque en México el voto sí influye en políticas públicas. Pero a mí lo que me preocupa es
este índice de libertad de sufragio pasivo, que se refiere a la libertad que disfrutamos los ciudadanos para ser candidatos, formar partidos políticos y ser activos en ellos. Este índice corrobora el hecho de que en México nuestra participación política como ciudadanos depende de los partidos políticos y de los legisladores y funcionarios que de ellos emanan, que han creado una verdadera partidocracia que nos impide el disfrute pleno de nuestros derechos. Ahí les van, por ejemplo, el ejemplo. Para formar un partido político en México, pues es muy complicado. Quedamos que es muy complicado, porque formar un partido político en México tienes que tener por lo menos 60,000 militantes. El COFIPE, que se aprobó en 1990, que se derogó en 2014, siempre ha dicho más o menos lo mismo. Para ser un partido político tienes que demostrar contar con 3,000 afiliados, cuando menos, en la mitad de los distritos electorales uninominales, o tienes que tener, ya me hago bolas, 300 afiliados en por lo menos 20 entidades federativas o 300 afiliados en por lo menos 200 distritos electorales. 60,000 afiliados. Si no logras este número, pues no vas a poder tener un partido político. Y lograr esto implica mucho trabajo, mucho dinero, millones de pesos. Ahora, ¿cómo se compara nuestra gran democracia mexicana con la democracia existente en otros países? Yo hice una comparación porque dentro de este índice de la democracia electoral aparecen en muy buenos lugares Finlandia, que es la democracia en lo que a su sistema de partidos es el número 1. Para formar un partido en Finlandia tienes que demostrar que tienes 5,000 militantes. Punto. No 60,000, 5,000 es lo único que te piden. Hay leyes, hay reglas de cómo obtienes tu dinero, tu financiamiento, pero son eso. Y en otro país que también ha desarrollado una muy interesante democracia, que es la número 1 en lo que a este índice de la participación pasiva se refiere, que es Letonia. En Letonia, para ser un partido, tienes que demostrar que por lo menos tienes 200 militantes. Esas son democracias, no payasadas como la de México. México hay una partidocracia. PRI, PAN y PRD formaron esta partidocracia. El presidente habla mucho de la reforma político-electoral, pero en ningún momento era dicho, y nadie de Morena ha dicho, que hay que reducir y facilitar la manera de formar partidos políticos en México, porque no quieren ceder el poder. Es la triste realidad. Nos queda un minuto, Félix. Fíjate que alguna vez le comenté a un diputado, un actual diputado, este tema, es decir, ¿por qué han hecho tan difícil que un ciudadano pueda ser candidato? Y dicen, no, hombre, si pueden serlo. Hombre, estuvieron a nada de pedir que trajera una piedra de la luna para poder ser candidato, porque es prácticamente imposible, es muy difícil ser candidato. Sí puedes, sí puedes. Sí, no sí puedes. No, sí puedes. Pero es muy difícil. Si te inscribas a un partido de los que ya existen. No, pero como independiente, dije. No, pero hoy estamos hablando de otro tema. Después hablas del otro, no interrumpas. Estamos hablando de creación de partidos. Por favor, Félix. ¿Ok? Que tú quieras ser no sé qué, presidente o lo que sea, no me importa. A ver, Guillermo Hernández, nos quedan 10 segundos. Y como ejemplos en América Latina tenemos a Chile, a Uruguay, a Costa Rica, que están por delante de nosotros. Bien, mensajes. Son las 3:45 hora del centro. A ver, la partidocracia nos tiene fritos. ¿Cuántos no han fracasado en su intento de formar un partido político? Y los que lo logran es que tienen harta lana, como estos del partido Fuerza por México y en un momento otros, mucha lana atrás de ellos, y a la primera elección fracasan, porque además se les pide un mínimo de votos en la elección en la que participen. En los países civilizados no se pierde el registro si se obtiene menos del 3 o del 2, se mantiene el registro, pero
tienen que demostrar de nueva cuenta que tienen los militantes para poder participar en una elección, así de fácil. Y donde hemos visto la partidocracia en acción siempre es en la nominación de candidatos a diversos cargos de elección popular, y Morena en esto no se diferencia de ningún otro partido, porque sus disque encuestas que parece que están hechas en el cielo, en el purgatorio, en el infierno, porque nunca las enseñan. A los militantes les dicen, crean en nuestra encuesta, porque nosotros somos buenos y diferentes. Así a es. los que éramos, porque antes éramos periodistas, éramos panistas, éramos priistas, pero ya somos diferentes. Ya hacen encuestas. Y el último caso de la partidocracia y de las decisiones populares, la vimos en Oaxaca, mi estimado Eduardo Sodi, en donde el candidato resultó ser el senador Salomón Jara, más que nada porque es el cercano al presidente López Obrador, fue su coordinador de campaña en Oaxaca en las elecciones de 2006, 2012, 2018, tiene 62 años y si esta no era, pues ya no iba a ser, y se quedó con las ganas Susana Harp, a quien entrevisté ayer en este programa. Así es, tocayo. Ayer, de hecho, nos fuimos con la idea de que lo más probable era que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba a revocar la resolución local en Oaxaca respecto de la candidatura de Salomón Jara Cruz para efectos de que, por cuestiones de paridad de género, pudiera ser la candidata Susana Harp. El proyecto que se presentó a los magistrados, a los 7 magistrados, venía en ese sentido, en el sentido de revocar la resolución. Sin embargo, al final de cuentas, 5 magistrados votaron en contra de este proyecto y solo el que lo propuso, que fue el magistrado Vargas, fue avalado por la magistrada Mónica Soto. ¿Qué sucedió? Bueno, pues hubo un análisis en cuanto a que si bien las legislaturas de los estados no habían hecho su tarea que constitucionalmente les correspondía, es decir, legislar específicamente para dar las reglas de cómo deben de proponerse los candidatos cumpliendo la paridad de género, y en igual forma los partidos tampoco lo habían hecho, no podían en estos momentos definirse por la situación de paridad de género en el caso de Morena, porque realmente en la forma en que Morena designó a sus candidatos, a decir de los magistrados, sí cumplió con esa paridad de género. Lo que alegaba Susana Harp es que ella fue la morenista entre las mujeres que más votos ganó en la encuesta y que ella debería haber sido, y alguna otra mujer pues tal vez no debería haber sido, y fuera Nora Rubalcaba en Aguascalientes o fuera Mara Lezama en Quintana Roo, pues tal vez a ella no les debería haber tocado y debería haber puesto un candidato hombre y ella quedarse en Oaxaca. Sí, sin embargo se analizó que la intención de voto, por ejemplo, en Oaxaca y con relación a Salomón Jara, le daban una gran posibilidad de ser vencedor y entonces lo designaron como hombre. Pero que perdóname, en Oaxaca se hubieran lanzado un mosquito como candidato de Morena, gana el mosquito, no nos hagamos guajes. Bueno, el mismo gobernador actual va a trabajar para que eso ocurra. Pero que hiciste guaje entonces es el magistrado Indalfer Infante, que es el que está opinando lo que yo nada más estoy aquí comentando que fue su sustento. Y dijo que en igual forma en Quintana Roo, siendo también uno de los estados que más votos pueda contener Morena, que ahí se nombró a una mujer, a Mara Lezama. Y entonces hizo el análisis de que hay 3 mujeres candidatas y 3 hombres candidatos. A ver, yo me iría a otro criterio. ¿Qué méritos tiene Marina Vitela en Durango para ser candidata de Moreno si hasta hace poco era la secretaria general del PRI en el estado? Digo. Pero entonces tendrías que atacar las causas por las cuales el partido
señala o designa a cuál va a ser su candidato bajo muchos otros criterios. Sí, claro. Aquí lo que sucedió es que la forma en que el tribunal resuelve es que dice, a ver, Morena lo que hizo fue, puso a todos los estados en una sola canasta y sacó tres candidatas mujeres y 3 candidatos hombres. Y no tuvo reglas en forma específica en cada estado que pudiera resolverse sobre la paridad de género. Estableció unas situaciones de forma en cuanto a que cuando se señalaron las reglas de juego en el propio partido, no fue impugnado por Susana Harp. Y entonces, bajo esa situación de formalismo, también sostuvieron que no era posible ahora controvertir una situación que ya había quedado firme, que fueron las reglas del partido en ese momento. Al final de cuentas, pues resuelven que no es el momento, pero van a ordenar a todos los congresos de los estados y de los partidos que legislen al respecto. O sea, esto, a ver, pero aquí lo que mucha gente se confunde, mi querido Eduardo. Por un lado, entra el Tribunal Electoral Federal y ahora le está diciendo a los congresos que ellos legislen la materia. ¿Qué es lo que aquí tiene preponderancia? En la Ley General de Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, que es a nivel general para el país, o nos vamos a leyes locales? Bueno, la Constitución es la que establece en su artículo 41 respecto a la paridad de género, pero ordena que cada legislatura debe de emitir sus propias reglas del juego en materia electoral. Y creo que en Oaxaca no lo han hecho. No, y en igual forma los partidos tienen obligación de hacerlo. No se ha hecho. Ayer se hablaba de una posibilidad de resolver respecto de una acción afirmativa, es decir, aplicar la Constitución en forma directa, pero el 41, pero ayer los magistrados dijeron, pero si lo aplicamos así, tendríamos que aplicarlo en todos los estados, entrar a resolver a todos los estados, y entonces, si aquí ponemos a Susana Harp en Oaxaca, vamos a tener ya un desequilibrio incluso en los otros estados. Pero las demás mujeres no impugnaron y en los otros estados no impugnaron. Exactamente, pero entonces ya habría un desequilibrio. Ya. Entonces, la resolución es que para la siguiente elección ya debe estar resuelto. Félix Loperena. El tema es, uno de los temas es que va a ser muy difícil que cada estado legisle cada una de esas particularidades. Están obligados, lo tienen que hacer. Yo sé, entiendo que están obligados, pero a la mera hora siempre se van por la parte fácil, es decir, quién es el que más fácil puede ganar, sea hombre o sea mujer. No, tienen que cumplir, no es tan fácil. Por eso se armó este lío ahorita en Oaxaca, Félix. Lo sé, pero Guillermo, ponen una candidata en Aguascalientes. A pesar de que hay reglas, se siguen atendiendo una vieja usanza como la que había en el PRI, ¿no? De que por ahí quizás desde el Palacio Nacional se va definiendo quién debe de ser el candidato. ¿¿Estás de acuerdo en eso, Eduardo Sodi? Bueno, Guillermo, ¿cómo crees? ¿Tú crees eso? Sí, totalmente. Parece. Creo que sí, creo que no hay duda. Entonces, se manipulan las leyes para que dentro de la legalidad se haga lo que quieren los altos mandos. Así como cuando Victoriano Huerta tumbó a Madero, el Congreso lo reconoció como presidente de México. Todo fue legal. Todo fue legal. Bien, vámonos a los mensajes. Ya vi tu dedito, Félix. Regresamos.